Bueno, continuamos entonces con el desarrollo de la información. Es la hora 7:15 en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos en el inicio de esta mañana, de este día martes. Hoy se va a conocer el dato de inflación oficial del mes de agosto. Como mínimo estará en el 10,8, alrededor de lo que dio el Instituto de Estadísticas de la Capital Federal. Bueno, ayer, después en un ratito lo vamos a compartir, volvió de su estadía en Marruecos. Qué suerte que tiene Macri, ¿eh? Cómo zafó del terremoto. Ahí ha pasado de todo, ese terremoto es alucinante. Yo no sé si ustedes siguen el tema, les recomiendo encarecidamente que se interesen en el tema. Hay mucha información tanto en televisión española como en Euronews, en la edición de Euronews en español. Es aterrador, y explica mucho, mucho, si uno puede abstraerse del primer impacto, que es la situación. Obviamente se llevan 5.000 muertos y contando. Hay una situación de gente que ha quedado absolutamente desposeída de todo. El marroquí en promedio vive una vida muy miserable, ¿no? Es decir, es de esos lugares que yo muchas veces he escuchado decir, no, sí, porque a mí me encanta ir. La verdad que a mí esos lugares me revuelven el estómago, ver que hay un pequeño grupo, muy pequeño, que vive en las mil y una noches y el resto vive en la disposición absoluta y total y literalmente entregado a que esa va a ser la vida, resignado o entendiendo que esa es la vida, ¿no? Buena parte de lo ocurrido es porque la inmensa mayoría de las construcciones datan de una técnica de siglos, que es la técnica de construcción con adobe. Ayer escuchaba en la televisión en France 24, a un arquitecto que decía, bueno, mire, la verdad que no hay historia, no hay historia telúrica en esa región del planeta conocida. Sí se sabe ahora que hubo movimientos telúricos muy importantes, en eras anteriores a las eras registradas del desarrollo humano, pero nadie imaginaba este tipo de evento que fue sumamente destructivo. Entonces decía, bueno, mire, lo que es tradicional se cayó todo, y lo que no es tradicional, es decir, las construcciones más recientes, hoteles, algunas instituciones o estructuras del Estado marroquí resistieron bien el movimiento, porque no fue tan intenso, sino que tuvo una característica distinta. Es decir, le llaman terremoto inverso, ¿no? Pero a partir de ahí viene, digamos, para mí, la otra lectura. Es decir, de los millones de desposeídos que hay en el planeta, que están ahí, al borde, todo el tiempo, absolutamente de la nada. Del otro lado podés estar preguntándote, y bueno, sí, acá en la Argentina también, y sí, es cierto. Lo que no tiene perdón en la Argentina es que esto sea así, por lo menos en la proporción en lo que ocurre. Este es un proceso, pensado y ejecutado de destrucción de la calidad de vida de los argentinos, la reducción a la pobreza. Ayer, en su habitual e interminable soliloquio al respecto de los hechos que nos envuelven y conmueven, el colega Carlos Pagni ponía dos cosas en escena. Una, un estudio que él atribuye a una organización liderada por un párroco jesuita que se ve que, bueno, tiene mucho tiempo, está muy dedicado a estudiar a los pobres, ¿no? Este es otro tema interesante, toda la gente que está dedicada a estudiar a los pobres, ¿no? Donde hay como otra vía de realización, digamos, por decirlo de una manera amable. Y señalando cómo esos votos de los pobres, pobres de toda pobreza, siguen yendo, a un voto que está vinculado al peronismo, es decir, de los que van a votar, ¿no? No de los que dicen, bueno, no me importa todo nada, no voy a votar nada. Y por otro lado, como el segmento intermedio, es decir, el que pudo subir un escaloncito y está ahí todo el día tirando la caña de pescar a ver si puede llegar a ser por lo menos clase media baja, se ha sentido, por bronca, por despecho, por ira, por lo que fuere, en condiciones de ir a otro tipo de voto, que ha sido en este caso el voto de Milei. Lo más sorprendente de todo eso es que hay una situación de fenómeno transversal. Yo escucho gente que tiene patrimonio, que tiene intereses, que tiene hijos, que tiene nietos, que está practicando la segunda edición del que se vayan todos. Milei es la segunda edición del que se vayan todos. Mientras tanto siguen los tropiezos. Ayer Diana Mondino encendió motores,
se habla de ella como una hipotética canciller, dijo: yo comenzaría por reconocer los derechos de los isleños. Bueno, se prendió fuego todo, se abrió un nuevo frente de discusión, en donde, entre otras cosas, digamos, frente al tema del debate y a las exigencias permanentes que hay, ¿viste? Bueno, que tienen que, Juntos por el Cambio tiene que explicar esto y tiene que explicar lo otro y tiene que explicar aquello, y cuanto más se explica, más explicaciones le piden. En otros puertos, digamos, nadie pide que se explique nada, y cuando piden que expliquen algo, se da una discusión entre interesados, pero como que no llega, no llega. Ahí hay un universo que en realidad, si mañana dijera y tuviera el poder para decir, bueno, mira, las islas son británicas, en realidad nosotros lo único que queremos es poder ir sin tener que pedir visa, o veamos cómo negociamos un poquito el tema de la pesquería y bueno, atengámonos a los intereses de carácter concreto, estaría todo bien, ¿no? Es curioso eso, esos perfiles que se dan donde a algunos se les admite todo y a otros se le pide cuentas hasta por todo aquello que inclusive esté muy bien, ¿no? Es curioso. Bueno, a ver, ayer se armó otra polémica y no es un dato menor, de cruces muy fuertes por las actitudes de Elon Musk, el señor de Tesla, de SpaceX, el hombre que quiere llevar al ser humano a Marte, que entró en una fuerte controversia con la NASA por las reiteradas fallas de su súper ingenio que busca justamente lograr eso, tener la potencia y la capacidad de colocar al hombre en Marte. Pero esto no vino por ese lado, sino que vino por el lado de la red Starlink. Eh, el hombre, digamos que se cree, a ver, se cree, tiene mérito sobrado, ¿no? Que él diría que la inmensa mayoría de todos nosotros, para llegar a la suela de Elon, no sé, necesitaríamos otra vida probablemente, o varias vidas, ¿no? El tipo es un genio, no se puede discutir. Lo que sí estamos haciendo es hablando de política. Él es el creador de la red Starlink. Cuando Rusia inicia la invasión, justamente disponer de la red Starlink fue crucial para la coordinación de las acciones del ejército ucraniano, que ayer volvió a notificar de avances en varias de las zonas y áreas en disputa, en una situación bélica realmente muy compleja. Y Max ha señalado que él fue el responsable de impedir un fuerte golpe de los ucranianos en el área de Sebastopol, en el área de Odessa, sencillamente porque le apagó la red al ejército ucraniano en esa área. El barullo que hay con todo esto no tiene nombre. Nos lleva a otra cuestión. Lleva a la cuestión que recuerda que el dominio de la tecnología y el dominio del conocimiento hace a la soberanía de los pueblos, indudablemente. Hoy estamos todos colgados de una mega red, de un mega sistema, donde el botón de prende y apaga no lo tienen ya ni siquiera los gobiernos, sino que lo tienen actores particulares. En este caso, Elon Musk, que además lo dice, ¿no? Porque quiero contarles algo que es poco conocido. Las máquinas de cifrado que tenía las Fuerzas Armadas Argentinas durante el conflicto de Malvinas eran de origen suizo. Lo que se conoció 20 años después es que cuando la empresa suiza le vendió esas máquinas a la Argentina, le garantizó a la Central de Inteligencia de los Estados Unidos un puerto de acceso oculto. En realidad, Argentina nunca tuvo comunicaciones secretas, nunca las pudo tener, por lo menos en el nivel de decir, me comunico a través de este sistema. Después, bueno, hay otros métodos. No por nada, la red Al-Qaeda, cuando inicia su acción, que después culmina en los hechos del 11 de septiembre, decide hacer una cadena de financiamiento y de comunicación que no pasaba por ningún sistema establecido. Cuestión que a los servicios secretos norteamericanos les llevó mucho tiempo descubrir. Después le encontraron la vuelta y supieron o aprendieron cómo seguirlo. ¿Sí? Bueno, el dominio de la tecnología es esencial y es central. Ayer estaba mirando un artículo en donde se hablaba del potencial que tiene de crecimiento para la Argentina sostener el esfuerzo en el sector nuclear, cuestión que comparto. Se está muy cerca
de que el primer módulo del proyecto CAREM comience a funcionar. Este es un módulo de generación de energía eléctrica a través de lo nuclear, que es de punta, pese a que es un proyecto que se pensó inicialmente en los 90. Lo que ocurre es que estos proyectos tecnológicos llevan mucho tiempo. Sin ninguna duda fue un error enorme haberle reducido recursos durante el gobierno de Macri. Espero que el próximo gobierno no interesa quién fuere, digamos, en ese sentido, digo que algunas cosas definitivamente sean política de Estado. El mundo está derivando hacia la energía nuclear. Argentina tiene el conocimiento completo de la cuestión del ciclo nuclear y es importante tener en claro que eso es estratégico, que el dominio de la tecnología es una cuestión estratégica. En este momento es la hora 7:26. Qué racha de incendios en Mar del Plata. Es impresionante la cantidad de incendios que ha habido estos días. Los bomberos no paran, ¿eh? Hay mucha instalación defectuosa, mucha gente colgada de alguna manera para calefaccionarse. Es tremendo, ¿eh? 2, 3 incendios importantes por día. Ayer hubo uno que se llevó puesta una vivienda acá en la zona céntrica, que por suerte estaba abandonada, cerrada hace ya un tiempo, pero ha habido incendios por todos los puntos cardinales de la ciudad de Mar del Plata, de una intensidad enorme. Las autoridades españolas suspendieron la búsqueda de nuestros compatriotas y vecinos marplatenses. El otro papá de la otra familia ya está en camino allá. Ahora han dejado lo que se llama una alerta de radiovigía, es decir, es una alerta a quienes navegan para que estén atentos y para que si aparecen, yo creo que hay que decirlo con todas las letras, los cuerpos, se informe. Es muy difícil para las familias, aún aceptando lo peor, tener que aceptarlo sin poder cerrar la historia, ¿no? Sin poder hacer las honras fúnebres que correspondan. Lo cierto es que Salvamento Marítimo, esto está publicado con todo detalle hoy en el Diario Sur de la ciudad de Málaga, ha dado por concluida la búsqueda. 7:27.